mi familia, para explicar un poco cuál es la razón de la que estoy aquí y cuál es mi entusiasmo por esto, siendo un profesional quirúrgico, pues es que yo lo llevo de la sangre, porque mi abuela era filósofa, meditadora y una persona totalmente espiritual. Mi abuelo era profesor, era filósofo y pedagogo. Y bueno, y mi madre, pues todo el entorno de mi familia, pues desde pequeñito yo solo he oído hablar de meditación, de la mente, de la conciencia, etcétera, etcétera. Entonces, claro, estaba destinado. Luego tuve la suerte y la fortuna de que mi madre, con 15 años, me llevó a hacer el primer curso que se hacía. Bueno, estamos hablando de hace 50 años, porque yo voy a cumplir 66 en noviembre. Entonces, os estoy hablando de hace 50 años. Imaginaos poneros en el entorno de hace 50 años. Surgió, yo entonces vivía en Madrid, y vinieron de Estados Unidos, bueno, había un grupo de gente que introdujo, no sé si alguno lo habéis hecho porque sigue en vigor, el curso este de control mental de el Silva Mind Control, ¿habéis oído hablar del el método Silva de control mental? Hace 50 años en Estados Unidos estaba muy de moda la meditación trascendental, ¿vale? Y el tema meditación trascendental y Silva Mind Control, control de la mente, se empezaba a hablar del control de la mente, la atención, etcétera, etcétera. Bueno, pues mi madre, pues como se estaba interesada en todo, dice, pues para no ir sola me llevo al chiquillo. Yo con 15 años me voy a hacer el primer curso de control mental. La verdad es que, como yo ya estaba un poco en el asunto, pues la verdad es que me vino muy bien, me gustó y simplemente reforzó algo que yo ya tenía dentro, ¿no? Luego, pues desde los 15 prácticamente hasta los 20 o 25 años después, hemos seguido haciendo cosas allí, en Madrid y aquí en Valencia. Luego tuve también la fortuna de hacer un curso de 2 años de sofrología, de relajación e hipnosis clínica, con un profesor belga, que no sé si lo conoceréis, que ahora ya el hombre falleció, era mayor, cuando estoy hablando también hace 25 años, montó aquí en Valencia un centro que se llama Centro de Bioinformación, ¿vale? Entonces era un hombre que era belga en el centro de Europa, sobre todo en Bélgica y Francia, se hacía mucho hipnosis clínica para el tema de adicciones, etcétera, etcétera. Y bueno, pues, éramos mi hermano Juan, que es cirujano, 2 anestesistas, yo y creo que mi hermana también estaba, hicimos un grupo y la verdad es que ese curso me vino muy bien también para conocer todos los entresijos de la mente, empezar a conocer la patología mental y de alguna forma cómo a través de la relajación profunda, a través de uno mismo ayudado por un terapeuta, se podría introducir uno en ese laberinto que tenemos todos aquí arriba, ¿no? Y luego, 5 años después, o más o menos, yo, pues, la fortuna de la vida me volvió a sonreír y conocí a Vicente Simón y conocí a bueno, Pepe Piña lo conocía ya, pero es que resulta que Pepe y Vicente eran íntimos amigos y yo estaba en medio, yo siempre estoy en medio de todo. Total, que ahí empezamos nuestra relación de, pues eso, ya hace casi 20 años, nos vemos mensualmente, bueno, tenemos una amistad y yo de ellos he aprendido mucho, porque en este se trata, decía Pepe el otro día, y ahora vamos a empezar así un poco la reunión, que de la gente sabia hay que aprender. Y entonces lo que tenemos que hacer es saber escuchar. Y yo, todo lo que os voy a contar aquí es de lo que yo he escuchado, más lo que yo he experimentado. O sea, que os voy a contar lo que he aprendido de los maestros y lo que yo he experimentado en mí mismo, para que sea algo realmente fructífero. Porque muchas veces podemos transmitir información, pero la información está en casi todas las partes, ¿verdad? En casi todos los libros, y hoy en día está en todos sitios, ¿no? Pero lo importante es la experiencia, ¿no? Es decir, cómo vives tú la información, porque a la hora de compartirla tiene un significado diferente. No sé si os pasa a vosotros, ¿no? O sea, todo lo que tú has experimentado, lo que has vivido, lo único que hace es muchas veces ratificar lo que la información te puede enseñar, ¿no? Bien, pues nada, dicho esto, vamos a empezar. Ahora sí que ya estamos casi todos. Os voy a pedir simplemente, para ir aterrizando, como decía Laura, voy a intentar compaginar información con práctica, para que vayamos experimentando y sintiendo, sobre todo, que es muy importante, esto del título que os he puesto en
en la reunión, que es la medicina interior, ¿no? ¿Qué es eso de medicina interior? Ahora os lo vamos a comentar, ahora os lo voy a comentar. Pero bueno, pues simplemente os invito a que os apoyéis bien, si estáis sentados, o mantengáis la espalda relajada pero erguida. Si queréis podéis cerrar los ojos, y si no, si estáis más cómodos, mirar un punto fijo delante. Y os invito a hacer 3 respiraciones lentas, suaves y profundas. Y así, poco a poco, nos vamos a ir pausando, nos vamos a ir aquietando, silenciando interiormente, dejando a un lado pues las prisas, todos los quehaceres del día, las preocupaciones, un poco las cavilaciones mentales, también las tensiones físicas, emocionales. Y por un momento, acompañados de la respiración, nos vamos a ir situando mentalmente en el momento presente, en el aquí, en el ahora. Simplemente con la intención de compartir esta reunión de medicina interior, de autoconocimiento, de autocuidado, que es el objeto de que estemos aquí hoy todos reunidos. Pues así, con esta sensación de pausa, de mayor quietud, vamos a ir poco a poco emergiendo y vamos a empezar la reunión. Podéis ir abriendo los ojos suavemente y vamos a empezar. Bien. Bien. ¿Qué quiero decir cuando hablo de la medicina interior? La medicina interior lo que nos hace entender es que el hombre, el ser humano, tiene un gran potencial de regeneración, de reparación y de recuperación. Es decir, el ser humano, en su inteligencia interior, su inteligencia somática, como podemos observar y podemos saber cuando vemos cómo cicatriza una herida o otros procesos biológicos, nos damos cuenta que si no le entorpecemos, él tiene una capacidad regeneradora, curativa y sanadora importante. Entonces, de lo que se trata primero es reconocer que eso existe y luego no ponerle palos a la rueda, es decir, favorecer ese movimiento curativo y sanador. Y eso es un poco la idea de lo que os comentar. Reconocer y daros cuenta de esa capacidad que tiene el ser humano, de esa inteligencia que tiene. Y para continuar con lo que os he comentado antes, voy a leeros unas frases de unos sabios, muchos de ellos que tienen que ver, como veréis ahora, con la medicina antigua y la medicina moderna, que nos hablan de este contexto. Mira, primero, Confucio, sabéis que la medicina china ha sido y sigue siendo un paradigma muy importante dentro de la curación y la sanación, ¿no? Pues Confucio decía: la medicina está en ti y no la utilizas. La enfermedad la traes tú y aún no lo sabes. La medicina está en ti y no la utilizas. La enfermedad la atraes tú y aún no lo sabes. Fijaros lo que decía Hipócrates, el padre de la medicina occidental. Decía: el paciente debe tratar la enfermedad junto con el médico. El médico trata, pero la naturaleza sana. La naturaleza sana. También Hipócrates decía: la fuerza de curación natural dentro de cada uno de nosotros es la mejor fuerza a desarrollar,
pues es la mayor sanadora de todas. Esto lo decía este señor, Hipócrates, fijaros, hace un montón de años. Y continuaba: si alguien desea una buena salud, primero debe preguntarse si está dispuesto para eliminar las causas que produjeron su enfermedad. Solo entonces es en verdad posible ayudarlo. Y por último, en este texto que no tiene desperdicio para mí, dice: si no eres tu propio médico, eres o un descuidado o un tonto. Interesante, ¿no? Este hombre, dicen de Hipócrates que hablamos de 2000 años, más o menos. Más o menos, 2000 años. O sea, que ya estaba enfocado, Y ahora, más recientemente, tenemos un ilustre médico, y además español, el padre quizá de la neurociencia actual, que era don Santiago Ramón y Cajal. Y don Santiago decía: todo ser humano, si se lo propone, puede convertirse en escultor de su propio cerebro y así transformar su vida. Creo que con esto ya podíamos acabar, ¿no? Ya está, ya los sabios ya nos han llenado de sabiduría y ya lo tenemos. O sea, cuando yo leía esto, digo, claro, entonces a mí se me ocurrió, que no sé si lo he puesto en el enunciado, al final de lo que se trata es de que nosotros no podemos ser pacientes pasivos. O sea, la palabra es participacientes. O sea, tenemos que ser pacientes participantes. Porque en realidad no es que sea positivo, y todos los médicos sabemos que cuando el enfermo tiene una buena actitud y colabora, todo va mejor. Todo es todo. Sino que además es bueno para el mismo proceso. Porque ahora veremos qué es lo que sucede cuando el paciente tiene una buena actitud, tiene una intención de colaborar, y todas esas cosas, cómo van generando una serie de procesos que ahora os voy a comentar, que nos llevan a que ese proceso de curación y de sanación mejore y sea mucho más ágil y mucho más rápido, ¿vale? Bien, entonces, después de escuchar a los maestros, que ya casi sería bastante, voy simplemente a enunciar algunas definiciones, más que nada para crear un poco de contexto, ¿no? ¿Qué entendemos cuando decimos medicina? ¿Qué es la medicina? Pues vamos al diccionario y dice la medicina es una disciplina amplia, multifacética y compleja que se enfoca en fomentar la salud y prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades. Una disciplina amplia, multifacética. Pues están diciendo lo mismo, el diccionario dice lo mismo que decía Hipócrates, ¿vale? Entonces diríamos, ¿qué es la enfermedad? Entonces la enfermedad dice, la enfermedad es un estado de alteración o disfunción del organismo que puede afectar a la salud física, a la salud mental, emocional, iba a decir yo, y espiritual de las personas. Eso no lo dice, pero eso lo añado yo, ¿no? ¿Qué es la salud? Pues la salud es un estado de completo bienestar físico, mental, emocional y social. Y no solamente la ausencia de una enfermedad o dolencia. ¿De acuerdo? Bien, esto es importante porque nos damos cuenta que tanto la medicina como la enfermedad son más amplios de lo que muchas veces nos imaginamos. Entonces es bueno tenerlo en contexto. Yo siempre digo, siendo médico, que todo lo que cura es medicina, y me da igual qué tipo de medicina. Durante la historia, y si repasamos un poco mentalmente, Vicente y yo lo hemos visto quizá más directamente, pues, ¿qué tipos de medicina hay? Bueno, pues generalmente la que nosotros practicamos en Occidente, pues se llama la medicina alopática, que eso es, en resumidas, utilizar fármacos y cirugía, intervenciones quirúrgicas y medicamentos,
¿vale? Luego, como parece que eso no solucionaba del todo las cosas, pues una temporada que surgió una medicina, un término, que a mí nunca me ha gustado nada, que se llama medicina alternativa. Es decir, pues y surgió el tema de la medicina cuerpo-mente, la homeopatía, etc. Pero, ¿por qué alternativa? O sea, alternativa es una palabra que a mí no me gusta. O es una cosa o es la otra. ¿Veis? Ya generaba un conflicto. Entonces, afortunadamente, ahora ha surgido un nuevo término, que es el que a mí sí que creo que me gusta, que se llama medicina integrativa. Es decir, cuando hay que hacer medicina alopática, hacemos medicina alopática. Cuando hay que hacer medicina cuerpo-mente, hacemos medicina cuerpo-mente. Cuando hay que hacer medicina china energética, hacemos medicina china. Y cuando tenemos que hacer otro tipo de medicina, la utilizamos. Y no tenemos ningún inconveniente, porque al final, quedaros con eso, todo lo que cura es medicina, sea lo que sea. Bien, dicho esto, lo siguiente es definir, podríamos intentar definir qué es el ser humano, ¿no? Porque nosotros lo que vemos es que nos vemos como materia, ¿eh? O sea, nos vemos un cuerpo físico, pero en realidad, ¿qué es ese cuerpo físico? ¿Qué es esa materia que vemos? ¿No? Porque claro, cuando nos limitamos solamente a ver una expresión material, una expresión biológica, existe un tipo de medicina y existe un tipo de problemática. Pero claro, el asunto es que la materia es un concepto hoy en día muy limitado. Y la variable que se está introduciendo en un nuevo paradigma, y también dentro de la medicina, es la medicina energética, es decir, que en realidad la materia es energía. O sea, lo primario no es la materia, lo primario es la energía, y la materia es energía condensada o energía colapsada, que se llama, ¿vale? Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque, fijaros si es importante, y es una cosa ya en boca de todos, que el otro día, hablando, intentando a buscar cosas sobre medicina frecuencial o medicina energética, me surgió la Universidad de Navarra. Atención, Universidad de Navarra, ojo. Y en la Universidad de Navarra ponía medicina cuántica. Digo, ostras, esto es hablando de medicina cuántica. Universidad de Navarra, ojo. El quantum de energía, no sé cuánto, no sé qué. ¿Cómo? Y yo me sorprendí y digo, pues esto ya es que está en boca. Si está en la Universidad de Navarra, es que ya todo el mundo lo acepta. Incluso hablaba de qué es esto de la medicina frecuencial, y también, con mucho criterio, decía, es que hoy en día toda la mecánica cuántica está ya inherente en todos los parámetros de la vida. Todos los métodos diagnósticos modernos es medicina cuántica, es energía cuántica. Todos los tratamientos innovadores para el cáncer y otros elementos, medicamentos de nanopartículas o partículas mínimas es energía cuántica. Por tanto, la energía cuántica ha venido para no marcharse. Es lo que realmente va a intentar dar un giro o una comprensión, lo que llamamos un cambio de paradigma en la visión de lo que somos, de lo que es nuestro potencial y de lo que es la medicina. Y si no, al tanto, en los próximos años. ¿De acuerdo? O sea, el ser humano es un proceso bioenergético, material y energía. Y si tuviéramos que decantarnos por un concepto primario, diríamos que es energía condensada, pero a la vez energía. Y por último, ya con esto dejo para no entrar en cosas físicas, nosotros nos vemos como materia, y nos vemos así como sólidos. Bien, pues resulta de que todo lo que nosotros que estamos formados son átomos, ¿vale? Átomos, moléculas, tejidos, órganos, pero lo esencial son los átomos. Resulta de que, claro, nosotros nos vemos muy densos, pero en física cuántica y en la física moderna, cuando nos intentan describir los átomos son unos elementos que el 95%, o sea, está el protón y el neutrón en el núcleo, ¿vale? Para que os hagáis una idea, ¿vale? Y alrededor está un electrón, ¿vale? Esto es un elemento esencial, el átomo. Bien, pues resulta de que para hacer un símil, una metáfora comparativa,
si tuviéramos un campo de fútbol, imaginaos un campo de fútbol, el Mestalla o del Madrid, el núcleo sería el punto del centro del campo donde empieza el partido, ¿vale? El electrón estaría girando alrededor de la grada del campo de fútbol, para que os hagáis una idea, y todo lo demás es vacío. Entonces dice, oye, pero entonces, si todo es vacío y yo me veo sólido, ¿qué es lo que pasa? ¿Entendéis? O sea, tenemos unos ojos que ven la materia, pero lo que realmente somos es energía, y esa energía mayoritariamente es espacio vacío, pero no un vacío de no existencia, sino un vacío de totalidad de energía. O sea, en ese vacío está toda la potencialidad de movimiento, de creatividad, de ser, de generar formas, energía. Bien, os recomiendo, si os interesa el tema, que es apasionante, bueno, lo he comentado alguna vez en el grupo nuestro, hay ya profesores, catedráticos de física atómica y nuclear, entre ellas Victoria Fonseca. ¿Conoces a alguien a Victoria Fonseca? Bueno, Victoria Fonseca es una catedrática, como Vicente, emérita ya, de la Complutense de Madrid, que tiene unos vídeos en YouTube muy buenos y algunos libros sobre la divulgación de la física cuántica y la realidad y su relación con la conciencia y con la biología. Y os recomiendo, si tenéis interés, porque son realmente vídeos de mucho criterio y de una información muy sólida y muy concreta, que te aporta mucho, ¿vale? Bien. En cualquier momento me podéis interrumpir, ¿eh? ¿Vale? Consigo hacerme entender hacia dónde quiero llegar, en dónde estamos, ¿no? En esta situación. Yo tengo la tentación de interrumpir. Venga, me encanta, porque yo cuando hace conferencias siempre le interrumpo. No, pero dime. Es que quería que se pudieran reír un poco. ¿Eh? Que se pudieran reír. Hombre, claro, muy bien. Nosotros teníamos un catedrático que era Gomar. Sí. Y tiene una famosa... Salvador Gómez, ¿no? No, Paco. Ah, Paco. Y tenía una famosa definición de salud. Que cuando Ay, sí, esa es muy buena. Y dice, la salud es un estado de bienestar transitorio que no presagia nada bueno. Es verdad, es decir, el cambio está ahí continuamente, no hay nada que sea permanente, ¿no? Entonces, Perdona. No, es que esa es muy buena, se me había olvidado. Esa es muy comentada. Bien, entonces, visto nuestra realidad humana y nuestro potencial, ¿vale? ¿Qué tipos de enfermedades tenemos hoy en día? Mayoritariamente, ¿vale? A nivel científico, pues hay dos tipos de enfermedades, las enfermedades agudas y las enfermedades crónicas, ¿vale? Dentro de las enfermedades agudas, lo más clásico, lo que más vemos es los traumatismos y las enfermedades infecciosas, ¿vale? Más o menos, por decirlo de alguna forma así fácil. Y luego, dentro de las enfermedades crónicas, ¿vale? Existen enfermedades que tienen una base genética y luego otras enfermedades que tienen una base ambiental, por el estilo de vida, etcétera, o sea, por afectación psicosomática, etcétera, etcétera. Pero lo que nos ocupa y donde nosotros podemos actuar más como curación interior, como proceso de participación, es dentro de las enfermedades crónicas, ¿vale? Y sobre todo dentro de las enfermedades que tienen una base psicosomática, es decir, en las cuales tenemos un proceso de alteración en la mente, en las emociones, tenemos ahí una base psicológica importante, ¿vale? Que en realidad están en el trasfondo de muchas enfermedades. Hoy en día casi todas las enfermedades crónicas, así que no sabemos dónde ponerlas, pues la fibromialgia, muchas patologías que llamamos idiopáticas, que no sabemos, en realidad son enfermedades, manifiestan somáticamente, pero tienen una etiología muy psicológica, de alteración psicológica. Entonces, en todos esos aspectos es donde nosotros vamos a poder intentar participar en la curación, en la sanación del proceso, o favorecer que la ayuda del médico, como os he dicho, sea más favorable. Entonces, dicho esto, vamos a hacer, cuando hablamos de curación,
cuando hablamos de sanación, exactamente no es lo mismo. En realidad, curación es tratar los síntomas, según dice también el diccionario. O sea, la curación y la sanación es un proceso más holístico, es decir, no es solo tratar los síntomas, sino también tratar las causas y fomentar la salud. O sea, sanación sería un proceso más holístico, más global, y curación sería más encaminado a tratar los síntomas que se presentan, ¿de acuerdo? Eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, pues vamos ya al meollo. Dentro del proceso, dentro del contexto de la curación interior, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para favorecer la salud y de alguna forma tratar de ayudar al médico o a nosotros mismos, ¿no?, a prevenir las enfermedades o a sanar las enfermedades? Pues yo lo he contextualizado en cuatro herramientas o 4 pilares y 3 procesos. Bien, ¿cuáles son las 4 pilares? El primero es la atención, desarrollar la atención. El segundo es la respiración consciente. El tercero es la afectividad, la amabilidad, la bondad compasiva. Y el cuarto es la presencia, el proceso de la presencia, que eso lo veremos en la segunda reunión. Vamos a ceñirnos a lo más neurofisiológico y a lo más sencillo, que es la atención y la respiración consciente, ¿vale? Bien, esos serían un poco los pilares. Y esos pilares se desarrollan a través de 3 procesos. ¿Cuáles son estos 3 procesos? El primero sería la regulación del sistema nervioso. Es decir, la mayoría de los problemas que tenemos hoy en día, como decía Pepe también el otro día en la reunión, es la alteración nerviosa, es la alteración del estado nervioso basado principalmente en nuestra forma de vivir, que es el estrés, las prisas y todos los condicionamientos que nos generan estrés. Las relaciones personales, los traumas no integrados, etc. Hay una serie de procesos, ¿no?, que muchas veces son inconscientes y nos generan estrés. Bien. El estrés en sí es un mecanismo de defensa del ser humano. Está encaminado a la supervivencia, como decíamos antiguamente, pues cuando tienes un peligro o te ataca una persona, o el cuerpo, que en su inteligencia necesita generar una serie de procesos para huir, escapar o ponerte a la defensiva, ¿no? Pero eso, que es un tema puntual, cuando se hace crónico, es decir, mantenemos un estrés continuado a lo largo del tiempo, en bajas dosis, pero mantenido, eso es lo que realmente es dañino, y eso es lo que produce todo el término que ya conocemos, la inflamación crónica, el déficit inmunitario, todo esto, las bajadas de las defensas, etcétera, etcétera. O sea que lo que realmente es interesante es que mucha de la patología actual... ¿Voy a hacer un inciso? Sí. Es que yo observo que cuando una persona que va muy acelerada y no termina de gestionar las emociones y no acepta muchas veces, porque nos cuesta mucho aceptar lo que se nos pone en la vida, ¿no?, que a veces es muy difícil de digerir, hay muchos procesos inflamatorios. Claro. Yo he observado veo que, por ejemplo, mucho abdomen, mucha retención, y digo, esto es así. Realmente nuestro estado emocional puede producir estas inflamaciones. Claro, porque hay mecanismos neurofisiológicos que generan ese estado inflamatorio, que es el aumento del cortisol, el aumento de la adrenalina. Hay una serie de hormonas y neurotransmisores que deben secretarse de manera puntual en un tiempo limitado ante un estrés o un proceso de supervivencia, pero que si se van segregando de manera crónica, pues al final produce la inflamación, efectivamente. Por eso quiero decir que esto es muy interesante, porque este tipo esto que comentamos, nosotros tenemos mucha capacidad, más capacidad de la que nos imaginamos, en inferir o ayudar a prevenir todo este proceso de ¿Cómo gestionamos? Efectivamente.
Efectivamente, cómo gestionar nuestras emociones. Por eso ahora justamente vamos a entrar en eso. Te agradezco que me lo hayas preguntado, porque dentro del primer proceso, ¿vale? El primer proceso que se llama, que hemos hablado de regular nuestro sistema nervioso, principalmente de lo que estamos hablando es de regular nuestro sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es el sistema de, por un lado, mantener la supervivencia ante un peligro y, por otro lado, mantener la quietud, la serenidad, la creatividad y permitir que la inteligencia del cuerpo se desarrolle. Cuando nosotros estamos en el modo supervivencia, en estrés crónico mantenido, que es siempre, ¿no? En alerta. En alerta, efectivamente, en alarma, ¿vale? Porque nosotros podemos estar alerta por estar atentos, pero sobre todo es en alarma. Cuando tú estás en alarma, estás en modo supervivencia, ¿no? El cuerpo empieza a segregar cortisol continuamente, empieza a segregar adrenalina. ¿Qué sucede? Que cuando tú estás segregando cortisol y adrenalina y el sistema nervioso, tanto a nivel cerebral como a nivel entérico, a nivel del intestino, están en estrés, están en alarma o en alerta, no se produce regeneración tisular. El cuerpo, la inteligencia del cuerpo no está en procesos de mantenimiento, de creatividad, de reparación, está en supervivencia. ¿Entendéis eso? Entonces, las hormonas o los neurotransmisores que se tienen que secretar para reparar las heridas, regenerar las células, etcétera, etcétera, no se segregan, y se segregan los antagonistas, que son el cortisol, los otros. Entonces, estamos por un lado manteniendo una inflamación alta y por otro estamos manteniendo una regeneración baja, porque uno inhibe al otro. A ver, eso no quiere decir que en un momento determinado nosotros, ahora vamos a hablar de lo que se llama la activación parasimpática, que es la estimulación del nervio vago, que todo el mundo habrá oído hablar, o más o menos habéis oído hablar de lo que es el nervio vago y qué es la activación parasimpática. La activación parasimpática es lo que produce un estado de quietud, de serenidad, de atención, de focalizar para en los procesos cognitivos, los procesos relacionales, los procesos creativos, para regenerar el cuerpo. Es necesario que el cuerpo y la biología esté en ese modo parasimpático para tener una vida adecuada y para tener una salud fructífera, ¿no? Pero claro, el problema es que nuestra forma de vivir y nuestro tipo de relación van en contra de ese proceso. Entonces, como nos damos cuenta, de manera intencional, nosotros tenemos que utilizar esta posibilidad que es activar el sistema parasimpático. Primero, darnos cuenta que estamos siempre en alerta, entonces inhibir de manera consciente ese estado continuado de alarma, de alerta y de peligro, ¿vale? Que cuando hace falta es necesario, pero no hace falta mantenerlo todo el día, de tal forma de que, como bien sabéis, el estado de la emoción del miedo llega a un momento en que al final tenemos miedo a todo y al final tenemos el segundo escalón, que es el peor, que tenemos miedo al miedo. Cuando tienes miedo al miedo ya estás perdido, porque olvídate, ahí ya no hay solución. Como dice Pepe, ¡Don Vicente! Es un psiquiatra amigo nuestro, que cuando Pepe trabaja con gente que tiene ansiedad y problemas tal y cual, pero claro, cuando ya rebasa una cosa que dice, yo no sé si comerme la cena o pegarme un tiro. Dice, uy, esto no lo puedo tratar, ¿no? Eso es miedo a todo. Bueno, dicho esto, entonces, por eso es tan importante, primero, darnos cuenta que vivimos de una manera acelerada y una manera estresante, que en nuestra forma de relacionarnos con nosotros mismos, con los demás, con nuestras expectativas, el instinto perfeccionista, autoexigente. Muchas veces pensamos que sabemos cuidarnos, pero no nos sabemos cuidar, porque todo lo que hacemos en realidad va contra nosotros. Si lo vemos con más tranquilidad, generalmente nuestra forma de actuar, la forma de relacionarnos, no va enfocado más al cuidado personal, al quererse uno a sí mismo, sino muchas veces al autoflagelarse o autoexigirse más de la cuenta. Y eso te produce ese estado de alarma, de alerta y el cortisol y la inflamación, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, resumiendo, porque quiero hacer más cosas y me estoy comiendo el tiempo. Primer proceso, regular el sistema nervioso. Darnos cuenta de que estamos siempre en alerta, bajar el pistón de la alerta, de la alarma, no va a venir ningún oso, ni va a venir ningún león, ni nadie, no tenemos que tener ese estado continuo. Y luego, por otro lado, favorecer todas las herramientas que tengamos para activar el sistema parasimpático,
¿vale? El sistema parasimpático generalmente no, está activado por el nervio vago. El nervio vago es el décimo par craneal y va desde el cráneo hasta el sacro. Y está inervando todos los órganos fundamentales. El hígado, el corazón, el pulmón, el intestino, o sea, todas las funciones viscerales fundamentales para la salud están inervados por el nervio vago. Por lo tanto, saber cómo aumentar el tono vagal, que es activar el parasimpático, ya estamos haciendo medicina. Estamos promoviendo la salud, previniendo la enfermedad y estamos haciendo tratamiento, o sea, lo estamos haciendo todo. Entonces, ¿es medicina interior o no es medicina? ¿Vale? Que luego a lo mejor, a pesar de eso, como dice, el hombre propone y Dios dispone. Eso no quiere decir que haciendo todas estas cosas no vamos a tener procesos, vamos a poder tenerlos, porque a lo mejor la energía nuestra no tiene esa capacidad, pero siempre vamos a acercarnos más a ayudar que a ir en contra de nosotros, ¿vale? Entonces esto es lo importante. Vale, ¿cómo activamos el nervio vago? ¿Cómo activamos el parasimpático? Y ahí empezamos con la primera herramienta. La primera herramienta es la atención. Una de las causas más importantes que tenemos del estrés es la dispersión mental, la divagación. Estamos siempre en los cerros de Úbeda y estamos siempre pensando en lo que tenemos que hacer, en cómo va a salir. Estamos utilizando la mente, en realidad la mente sirve para proyectar, pero claro, es que no le damos descanso a la mente y estamos dándole, no paramos. Entonces, ¿qué pasa? Esa hiperactivación genera dispersión. Estamos saliendo del modo parasimpático que es el momento presente, que es vivir la realidad. ¿Por qué? Porque en la mente, si vivimos en esa proyección, seguro que vamos a imaginar un montón de cosas que la mayoría de las que pensamos nunca son positivas, ¿sí o no? Goldstein decía, afortunadamente, las peores cosas de mi vida nunca me pasaron. Esa es la realidad. Sí, afortunadamente, las peores cosas de mi vida nunca me pasaron. Pero, ¿qué pasa? Que es que la mente, o sea, el cuerpo, muchas veces, Vicente lo sabe mejor, no distingue entre lo real y lo imaginado. ¿Me entendéis? O sea, el daño muchas veces es el mismo, siendo un problema real a un problema imaginado. Entonces, fijaros lo importante de esto. Fijaros lo importante de controlar la mente para no proyectar cosas que ya nos están perjudicando, aunque pensemos que no. Aunque no pasen, esa proyección de esas imágenes ya nos han perjudicado. ¿Vale? Entonces, primer proceso, regular el sistema nervioso, activar el sistema parasimpático y saber cómo hacerlo. Y a eso vamos. ¿Vale? Primero, la atención. Y dentro de la atención, ¿qué es la atención? La atención es el elemento dinámico de la conciencia. O sea, si no tenemos atención, si no estamos atentos, todo lo que atendemos es lo que existe. A lo que no atendemos, eso no existe para nosotros. ¿De acuerdo? O sea que la atención es fundamental para situarnos en la realidad y poder vivirla y disfrutarla de la mejor manera posible. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Que una de las formas que tenemos de fijar la atención, aparte de la realidad del momento presente, es el cuerpo. El cuerpo es puro presente, o sea, la respiración es puro presente. ¿Vale? Entonces, de lo que se trata es de, en la vida, en momento a momento, estar con la atención enfocada en el momento presente, en la realidad. John Lennon decía, la vida es eso que sucede cuando nosotros estamos en otras cosas. Es decir, la vida pasa mientras que nosotros estamos en otras cosas. Y nos perdemos la vida y encima nos perjudicamos. O sea, no disfrutamos de la realidad de la vida y encima nos perjudicamos, porque todo ese pensamiento estresante, esas proyecciones excesivas, nos están produciendo enfermedad, ¿vale? Nos están produciendo trastornos psicológicos, ¿vale? Entonces, de lo que se trata es de utilizar el momento presente para enfocar y fortalecer la atención, y eso se entrena, ¿vale? Todos los que habéis hecho meditación, o habéis hecho yoga, o habéis hecho tai chi, todo esto es utilizar la atención en el cuerpo, o utilizar la atención en la respiración, o utilizar la atención en la mente, ¿vale? Y dicho esto, vamos a hacer una pequeña práctica simplemente para empezar a descubrir lo que es el observador. ¿Qué es el observador? El observador es la parte de nosotros que atiende, o sea, es la conciencia que está en nosotros. Entonces,
una práctica que es muy sencillita pero muy importante, porque la gente, pues a veces cuando le hablamos, vamos a observar la respiración, vamos a observar el cuerpo, tal y cual. Pero ¿qué es lo que observa? Observa la mente, observa el cerebro, todas esas cosas, ¿no? Entonces, si os parece bien, vamos a tener una experiencia de lo que es el observador, porque luego os voy a invitar a que observemos la respiración para seguir activando el parasimpático y seguir cuidándonos, ¿vale? Bien, pues vamos a, si queréis, cerrar los ojos o tener los ojos abiertos, es mantener la espalda relajada, erguida. Vamos a hacer un par de respiraciones suaves, profundas. Y vamos a llevar la atención al cuerpo, sintiendo cómo los pies están firmemente apoyados en el suelo. Las piernas relajadas, sin tensión. Vamos a ir observando las sensaciones que tenemos en el cuerpo en este momento. Vamos a llevar la atención hacia la espalda, la columna vertebral. Mantenemos la espalda relajada, pero erguida. Relajamos el cuello y la nuca. Los hombros también están relajados, basculan ligeramente hacia atrás. Soltamos cualquier tensión innecesaria y apoyamos las manos suavemente sobre el regazo. Esta sería una postura amable, agradable, que nos invita pues a conocer, a estar atentos, a estar relajados. El cerebro y la mente actúan de manera muy eficiente cuando el cuerpo está tranquilo, cuando está relajado, cuando no hay tensión. El cerebro detecta que no hay alarma y puede actuar en otros campos cognitivos y regeneradores más armoniosos y fructíferos. Por eso es importante la postura. A continuación vamos a llevar la atención hacia la zona de la cara, la zona de la cabeza, la cara, los músculos de la cara, y os invito a esbozar una amable y ligera sonrisa. Daros cuenta cómo así relajamos todos los músculos de la cara y también estamos transmitiendo al cerebro y a la mente la misma señal. Estamos sonriendo, por lo tanto, no hay peligro, no hay alarma, todo está bien. La sonrisa, además, es una puerta de entrada a la relación personal e interpersonal. Implica aceptación, amabilidad y favorece nuestro estado de bienestar. Por tanto, fijaros cómo atendiendo al cuerpo, relajando el cuerpo, uniendo el cuerpo y la mente, podemos ir mejorando nuestra atención y nuestro autocuidado. Y ahora con la mente más tranquila, os voy a invitar a que interiormente digáis cuál es vuestro nombre, 2 apellidos y vuestra profesión. Interiormente. Penséis cuál es vuestro nombre, vuestros apellidos y cuál es vuestra profesión. ¿A qué os dedicáis en la vida? A continuación, deciros mentalmente cuál es vuestro nombre y vuestros 2 apellidos.
continuación, solamente pensar o decir cuál es vuestro nombre. Ahora, a continuación, retirar vuestro nombre. ¿Qué queda? ¿Qué hay? ¿Qué queda? Atención sin contenido. Eso es el observador. Esa consciencia. Esa atención. Ese espacio silencioso que escucha. Y ahora volver a sentir el cuerpo, hacer un par de respiraciones y lentamente podéis abrir los ojos. Bien. No sé si habéis podido. Tenemos la mente llena de pensamientos, son contenidos mentales. Pero ¿qué es lo que queda cuando todo eso se detiene? ¿Qué hay en el espacio entre dos pensamientos? ¿Qué hay en el espacio, en la pausa entre dos respiraciones? Esa conciencia. ¿Qué es esa conciencia? En física cuántica diríamos que es el observador. ¿Qué es el observador? Si estudiáis o si leéis o escucháis a esta profesora que os he dicho, en la física cuántica la primera ley es que el observador tiene una influencia radical sobre el observado. O sea, el observador no está separado del observado. Tanto es así que el observador define el colapso de la función de onda. ¿Qué quiere decir eso? Que en un momento determinado lo que existe es potencialidad de energía. Todavía no está materializado. En física cuántica todo es onda y partícula a la vez, ¿vale? Y en un momento determinado, cuando se produce la medición o la observación, la función de onda colapsa en materia o en partícula o en onda, en energía, no visible. ¿Me explico un poquito? Quiere decir que la capacidad que tiene esa conciencia, ese observador, de materializar la realidad es muy grande, tan grande que es definitiva. Y en esa base de la física cuántica es en lo que se basa actualmente la biología cuántica y la medicina frecuencial para introducirnos ese proceso del participaciente, de que el propio observador, nosotros mismos, tenemos, no porque lo diga un señorito, sino porque está demostrado científicamente que el efecto que produce la intención, el observador o la conciencia, define cómo va a ser la realidad en un momento determinado. Se llama colapso de la función de onda. Y eso tiene que ver con el observador, con nuestra intención, con ese momento en el cual no hay contenido y tenemos esa capacidad de decidir un poco cuál va a ser nuestro entorno. Bien, es un poquito complejo para la gente que la escucha por primera vez, pero es muy interesante, ¿vale? Entonces, el primer proceso para serenar, para regular nuestro sistema nervioso es, ¿os habéis dado cuenta cómo de alguna manera ha ido cambiando la dinámica interna conforme la atención la hemos ido focalizando en el cuerpo y cómo en un momento determinado ya no solo está el cuerpo, sino está la atención de la propia atención, la propia esencia de eso que observa, ¿vale? Bien. Cuando nosotros estamos, no sé si habéis oído hablar de Nazaret Castellanos, que es una profesora de la Universidad Complutense de Madrid, es una neurocientífica muy famosa. Ella habla de dos procesos muy importantes para desarrollar la atención. Uno es la propiocepción, que es eso que hemos dicho, o sea, la postura del cuerpo, y la expresión facial, ¿vale? Esto es muy interesante y muy importante, más de lo que nos creemos. Y luego está
el siguiente, que es la interocepción. La interocepción es la atención al cuerpo interiormente, ¿vale? Que en realidad, fijaros, que cada vez que estamos llevando atención al cuerpo interiormente, estamos llevando energía y estamos llevando cuidado y estamos llevando curación. Porque al final la atención es enfocar el observador y el observador con su intención puede definir la realidad. Es que esto antiguamente era como magia, ¿no? Como decía usted, esto es... Pero claro, cuando te lo dicen los médicos, te lo dicen los físicos, te lo dicen tal... Y en la Universidad de Navarra te hablan de medicina frecuencial, entonces claro, dice, esto ya, estamos cambiando de paradigma, ¿no? Estamos entrando en otro momento de la historia interesante a nivel de lo que es el crecimiento personal, pero la capacidad curativa y sanadora de que el ser humano realmente puede participar en su proceso de curación, ¿eh? O sea, no es un sujeto pasivo, el médico está ahí, nos está acompañando, pero fijaros lo que decía Hipócrates, el médico trata, pero la naturaleza sana, y la naturaleza somos nosotros, nuestro proceso inteligente y nuestra intención está mediatizada 100% por el observador, y el observador es lo que somos. Cuando eliminamos todos esos pensamientos, todos esos contenidos mentales, lo que queda atrás, esa es el observador, esa es la energía, eso es lo que define el colapso de la función de onda, que es la realidad, qué es lo material y cómo va a ser eso material. Fijaros si es importante, ¿eh? Bueno, entonces, propiocepción la podemos llevar en cualquier momento del día, no nos cuesta sonreír, no nos cuesta tener la espalda relajada, podemos hacer salud en cada momento simplemente con la postura, solamente con la atención, ¿vale? Siguiente parámetro, la respiración consciente, ¿vale? Yo soy fan de la respiración consciente, yo creo que, es que claro, al fin y al cabo, la respiración... Hoy, por ejemplo, Nazaret Castellano también es una super fan. Ella es la fan número 1 porque es mucho más importante, por supuesto, pero todos los libros que tiene nos pone la respiración, ya estamos de la respiración por todos lados. Pero en realidad es que sí, fijaros que es que la respiración desde hace miles de años, en todas las tradiciones, en Egipto era acá, en los hebreos era Roach, en el prana, el aliento vital, o sea, es que en realidad la respiración no es solamente un proceso mecánico para sobrevivir, o sea, la respiración no es solamente oxigenación, es que la respiración es la energía de la vida, es todo. O sea, el oxígeno es una de las partes biológicas importantes, pero no la más importante de la respiración. La más importante de la respiración en realidad es la energía, el flujo de energía que lleva la respiración, ¿vale? Eso es la fuerza que tiene la respiración. Entonces, si nosotros pensamos en la respiración como oxigenación, estamos haciendo lo que podríamos decir lo que se llama la respiración mecánica, una respiración que tiende a mantenerte vivo. Pero si nosotros queremos profundizar en todo el potencial que tiene la respiración es eso, es energía. Y cuando nosotros observamos la respiración, estamos utilizando la atención y el flujo de la vida. Y entonces tenemos un poder sobre nuestra naturaleza inmenso, un poder sobre la curación importantísimo. Y que muchas veces, como decía Hipócrates, si no los utilizamos es que somos o descuidados o tontos. El hombre sabía, estamos hablando de hace 2000 años, ya decían esto. Bien, entonces, vale. Una de las cosas importantes es que cuando observamos la respiración, hay un proceso que ya está hoy en día en Estados Unidos. Hay un instituto muy famoso que se llama el Instituto Harvard, está en California, ¿vale? Entonces, el Instituto Harvard lo que dice, lo que han investigado, es que la respiración, por lo que decía que es puro potencial y no solo oxígeno, genera un campo electromagnético que se extiende 2.5 alrededor de nuestro cuerpo. O sea, fijaros lo que estoy diciendo. O sea, cuando ellos han hecho pruebas con la respiración y han medido el campo electromagnético de la respiración en Estados Unidos. ¿Vale? Entonces, lo que quiere decir con esto es que la respiración es energía, pero que no es energía solamente para nosotros, sino que nosotros podemos influir en el ambiente y en los demás solamente como respiramos. Fijaros, es importante para los papás o para la gente, ¿vale? Es decir, pensar que esto es ciencia. Cuando nosotros respiramos suave, tranquilamente, de manera
cadencial, ¿vale? Ahora os explicaré un poco qué tipo de respiración, que eso Vicente lo explica, lo sabe muy bien. Es esa forma de respirar, esa tranquilidad, ese campo electromagnético que genera la respiración, no solamente que nos cura y nos sana, sino que modifica el ambiente y modifica la relación con los demás. Entonces, cuando tus hijos o tus nietos, que ya yo a mis cuñados, cuando los nietos te ponen atacado, que no sabes ya qué hacer, entonces en vez de tal, el mecanismo al contrario es respiras. Entonces, ellos gritan, se ponen nerviosos los niños tal, y tú respiras, lenta, suave, tal y cual. Y parece mágico, pero al cabo de un tiempo los niños se tranquilizan más. Si tú te pones airoso, respiras acelerado, esa energía es negativa con respecto al ambiente y a los demás. O sea, tenerlo en cuenta, fijaros qué importante es la respiración, el tipo de respiración. Vicente siempre nos ha dicho que, y además es así, que lo correcto, lo fructífero, es respirar con una frecuencia de 5 o 6 respiraciones por minuto, ¿vale? Eso quiere decir que cada respiración entre inspiración, pausa y expiración deben ser 12 segundos, ¿vale? Generalmente nosotros lo que compartimos es inspirar en 4 segundos, ¿vale? Mantener una pausa de 1 segundo, ¿vale? Expirar un poquito más largo en 5 segundos y hacer una pausa de 2 segundos. Son 5, 7. 12 segundos por 5, 60, un minuto, ¿vale? Salen los números, ¿verdad? Entonces inspiro en 4, y hacerlo conmigo, inspiro en 4, pausa 1 segundo, expiro, vaciando, hago una pausa de 2 segundos y vuelvo a inspirar, ¿vale? Esa sería la cadencia de esa respiración, ¿vale? Entonces, cuando nosotros respiramos de esa manera, se produce un efecto sobre el corazón, sobre la tensión arterial y sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca que producen salud y bienestar, ¿vale? Más, ¿qué dicen estos señores de California? Que no solamente que la respiración consciente genera la oxigenación, por supuesto, claro, cuanto mejor respires, mejor oxigenas. En vez de una respiración acelerada, haces una respiración profunda, pues el oxígeno llega mejor a todas partes del cuerpo, pues mejor, ¿no? Te nutres mejor, eso está claro, eso ya no lo duda nadie. Pero estamos hablando del efecto electromagnético de campo, lo que los físicos llaman el efecto de campo. El efecto de campo es que tiene un efecto de 2,5 metros con respecto a la realidad, ¿vale? Y que luego, cuando la respiración en esa cadencia la centras con atención al corazón, ¿vale? Se produce otro efecto que se llama la coherencia cardíaca. No sé si lo habéis oído hablar. Coherencia cardíaca, ya todos los neurocientíficos lo hablan. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que estás haciendo es sincronizando el movimiento de la respiración y el latido del corazón, ¿vale? Y esto genera un beneficio, o sea, sobre la homeostasis, que es lo que los médicos llamamos, que es el equilibrio funcional de todos los órganos, que es auténticamente curativo y sanador. Solamente si pudiéramos mantener esa homeostasis, que es mantener el equilibrio, fijaros que es importante, con la respiración, ya estaríamos curándonos interiormente un montón. O sea, y fijaros una cosa, más todavía, estos americanos que lo miden todo, dicen, señores, ustedes respiran 23.000 veces al día. No en 3 y 4, 23.000, los que lo miden todo, 23.000. O sea, ustedes tienen 23.000 oportunidades de actuar curativamente, creativamente sobre su salud. ¿Cuántas van a aprovechar? Y entonces, diríamos lo de Hipócrates, o somos descuidados o somos tontos, si no utilizamos 23.000 posibilidades para equilibrar conscientemente el cuerpo, curar el cuerpo. ¿Vale? O sea que no tenemos salida, es que ya nos lo decían los filósofos antiguos, ya ahora nos lo dicen los científicos, luego nos lo dicen los médicos, o sea que o somos descuidados o somos tontos, ¿vale? Si no lo hacemos. Bien, entonces, la atención, primer paso, segundo paso, la respiración consciente. Vale, entonces yo os propongo otra práctica. Vamos a intentar hacer que el observador... perdón, una cosa muy importante, que se me había olvidado. Aparte de la coherencia cardíaca, ¿qué dicen aquellos? Dicen, señores, la respiración, como pasa con los pensamientos, no es un movimiento continuo,
O sea, es decir, hay una pausa entre pensamiento y pensamiento. Hay una pausa entre la inspiración y la expiración. Y hay una pausa al final de la expiración ante la siguiente inspiración. Vale. Pues esas pausas que existen no son tonterías. Resulta que, como dicen ellos, en esas pausas es donde se expresa el observador, el que creaba. O sea, ¿os acordáis cuando hemos visto el observador cuántico, el que genera o materializa la función de onda, el que puede determinar o materializar la realidad, está en esa pausa entre dos respiraciones, está en esa pausa, vive ahí. Por eso estos le llaman el portal. O sea, la pausa, ellos llaman que es un portal cuántico, porque, según dicen, ahí es donde reside el potencial del observador. Fijaros, es importante la pausa. Nosotros muchas veces en los cursos hemos reiterado mucho que nos demos cuenta del ciclo natural, pero que seamos conscientes de que existe una pausa, pero que comprendamos que esa pausa es quizás el detonante para que la respiración sea eficaz y eficiente. O sea, ahí reside el observador, reside el que decide si el proceso creativo o el proceso sanador se genera o no se genera. Fijaros si es importante, ¿vale? Pues venga, vamos a entrar en la respiración consciente, vamos a hacer todo esto, vamos a ver si podemos sentir o experimentar la coherencia cardíaca. Os voy a intentar llevar de la mejor manera posible y luego ya en casa cada uno cuando pueda lo va haciendo, ¿de acuerdo? Pues venga. Pues igual, si queréis cerrar los ojos o que si queréis mantenerlos medio abiertos, si los tenéis abiertos mantener un punto fijo y vamos allá. Voy a daros un toque. Bien. Vamos a hacer un par de respiraciones suaves, lentas y profundas. Para ir concentrando la atención en el momento presente, para ir enfocándonos en la práctica. Repasamos el cuerpo y soltamos cualquier tensión innecesaria. Relajamos la espalda, mantenemos alineada la columna vertebral, relajamos los hombros, dejamos que estos basculen hacia atrás, dejamos las manos apoyadas en el regazo y esbozamos esa amable y ligera sonrisa tan importante para la mente, para el cerebro, para la intención. Y a continuación vamos a llevar plenamente la atención hacia la respiración. La inspiración y la expiración tal y como se están produciendo en este momento. Permitiendo que con la atención la respiración se vaya asentando de manera natural en ese ciclo regular y armonioso que hemos comentado anteriormente. Dejamos que la respiración se asiente y vaya calmando, aquietando el cuerpo y relajando la mente. Y ahora vamos a llevar la atención hacia el centro del pecho, hacia el corazón. Y vamos a sentir de una manera más nítida la respiración en esta zona del corazón.
como si respiráramos con el corazón. Vamos poco a poco dándonos cuenta cómo la respiración se va sincronizando y se va unificando con el latido del corazón. Sintiendo una sensación de armonía, de bienestar. Esto es lo que llamamos coherencia cardíaca, el movimiento unificado del corazón y de la respiración. También se produce, cuando el corazón se alinea con la respiración, un proceso de sincronización entre el corazón, el cerebro y el intestino. Esa activación del parasimpático produce ese efecto de alineamiento, de unidad en el equilibrio del cuerpo, sintiendo esa energía que abraza al cerebro, al corazón y al intestino. Produciendo equilibrio funcional, autorregulación hormonal y mejora en todas las funciones del cuerpo, reparando, regenerando y sanando cualquier proceso alterado. Y ahora, con este alineamiento del cuerpo y de la mente, vamos a volver al ciclo de la respiración, poniendo nuestra atención en esa pausa, ese portal que existe al final de la inspiración y al final de la expiración. Inspiración, pausa, expiración, pausa. Y vamos a notar en esa pausa esa sensación de atención profunda, ese potencial inmenso del que observa la respiración. Porque en esa pausa descansa el observador. En esa pausa se materializa nuestra intención, nuestra energía y nuestra sanación. Y ahora vamos poco a poco a volver a sentir el cuerpo, relajando cualquier tensión. Poco a poco iremos abriendo los ojos y habremos terminado el ejercicio.
Bueno, para finalizar, ¿cómo estáis de cansados? ¿Estáis bien? ¿Estáis relajados? ¿Estáis bien? Vale. No hay cansancio. Bueno, seguimos. Son 9 menos 10. 10 minutos más, 15 minutos más, ¿va bien? ¿Vale? Bien. Porque voy a explicaros otra cosita interesante. Entonces, dentro de la regulación del sistema nervioso, ¿os acordáis? Actividad parasimpática, ¿vale? Estamos utilizando esos dos pilares primeros, la atención, la respiración consciente, ¿vale? ¿Qué es lo que está sucediendo? Está sucediendo, por un lado, ese proceso de regulación, de armonización del sistema nervioso tan importante, que ya lo hemos experimentado, que es curativo, ¿vale? Promueve la salud, previene el estrés, la actividad simpática, pero luego está produciendo dos procesos que todavía son mucho más importantes y ahora están en boca de todos los científicos. Uno es la neuroplasticidad y dos es epigenética. La neuroplasticidad, este señor que está aquí a mi izquierda, hace muchos años habló de ella, diciendo, a ver si me acuerdo, me mira diciendo, a ver qué dije. Pues tú dijiste en un estudio en la universidad que los cambios, a ver si lo digo bien, los cambios mantenidos del estado de la mente hacen que esos cambios de estado se conviertan en cambio de rasgo. ¿Dijiste esto más o menos? Vale, más o menos. Quiere decir que lo que hacemos hace que cambie la estructura del cerebro, por ejemplo. Es decir, eso se llama neuroplasticidad. Es decir, que es lo que decía Santiago Ramón y Cajal. No sé quién se copió de quién, pero llegaron a la misma conclusión. Es decir, cambios de estado de estrés, de tensión, a cambios parasimpáticos de quietud, ¿vale? Si los mantenemos en el tiempo, lo hacemos de manera continua, hace que esos cambios de estados no sean solo transitorios, sino que se conviertan en estados definitivos. Es decir, lo que decía Ramón y Cajal. Es decir, todo hombre, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro y transformar su vida. Fijaos si eso es importante. Es decir, lo que hacemos, que es no solamente que cambia la estructura del cerebro, que cambia su función, sino que además, todavía, por ese proceso que hemos comentado, que se llama epigenética, puede cambiar la expresión génica. Es decir, las experiencias vitales de las personas no solamente cambian la forma o las estructuras corporales o materiales, ¿me seguís?, sino que tienen la capacidad de influir en el fenotipo. El fenotipo es la expresión genética. Por lo tanto, eso de que decían, yo es que he nacido con esto y toda la vida voy a ser igual, mi padre tenía esta enfermedad y yo la voy a tener, solo es un porcentaje. Pero existe, como dice Bruce Lipton, que es un americano muy famoso, dice, miren, esto es la epidermis y debajo está la dermis, ¿no? Pues esto es la genética y esto es la epigenética. Para que la genética esté bien, cuiden lo que está encima, que es la epidermis. Pues cuídense la epigenética para que la genética, lo de dentro, esté en buenas condiciones, ¿vale? Entonces, fijaros si tenemos potencial, fijaros si tenemos capacidad participaciente. No es que lo digan los antiguos, que eso lo decían, claro. El problema que esto, en muchas de las cosas, es que los científicos, los médicos, lo que estamos diciendo es simplemente constatar con experimentos lo que decían hace 2000 años, Hipócrates o Confucio o todos estos, ¿no? O sea, existe ahí, por eso ya es otro tema que hablaremos en la próxima charla, existe ahí, como decía Carl Jung, un inconsciente colectivo, existe una sabiduría colectiva, una conciencia universal o como quieras llamarlo, que al final hace que durante muchos miles de años el mensaje esencial de una tradición o de otra, de una cultura, haya sido prácticamente el mismo. O sea, que quiere decir que esa energía que somos, en realidad, es la que realmente puede darnos
un cambio de nuestra existencia, una transformación o un poder. Lo que queremos es intentar generar poder en nosotros mismos, capacidad, no para prescindir de nosotros los médicos, sino para que, como decía Hipócrates, ayudemos al médico a que el tratamiento sea más rápido, más ágil, más fructífero y menos lesivo. Eso es lo que se trata. O sea, toda esta charla, todo esto que os he contado, todos estos procesos que son pura ciencia, no me estoy inventando nada. Aquí tengo a mi izquierda un catedrático y Pepe porque no ha podido venir, pero cuando oyes a Pepe hablar de meditación, cuando hables de atención, cuando oyes hablar de neuroplasticidad, de epigenética, están diciendo lo que estamos comentando, es decir, el ser humano tiene capacidad de sanarse, tiene capacidad de curarse. Pero, como decía Hipócrates, somos tan ignorantes que o somos descuidados o somos tontos. ¿Vale? Eso va a quedaros en la cabeza, ¿eh? Eso nos va a quedar, lo de Hipócrates nos va a quedar en la cabeza. Curarse como de enfermarse. Efectivamente, claro. Por lo que decía Confucio, la medicina está en ti y no la utilizas, la enfermedad la traes tú y aún no lo sabes. ¿No te has enterado? ¿No te has enterado? Ahí estamos. Que estás despistado, ¿no te has enterado? Vale, bueno. Vale, y lo último. Respiración consciente, activación parasimpática, la atención al cuerpo, vale, todo eso lo tenemos claro. ¿Qué es lo siguiente? ¿Cómo llevamos esto a la vida diaria? O sea, ¿cómo se mantiene la activación parasimpática en el día a día? Cuando tu jefe no sabes cómo ponerle el nombre, cuando tu hijo te hace un no sé qué, cuando, en fin, de todo. Ya sabemos que la experiencia de la vida es bastante complicada, ¿no? ¿Cómo mantener esa activación parasimpática, ese equilibrio? Vale, pues los antiguos llamaban a esto la postura de la quietud dinámica. Esto es muy, Vicente, que es muy fan también, eso lo hablaban mucho los taoístas, ¿no? El Tao Te Ching habla mucho de la quietud dinámica. ¿Qué es eso de la quietud dinámica? Pues los antiguos también decían de tomar el ejemplo de una montaña. O sea, la montaña no es pasiva, ¿no? La montaña está sentada, firme, la ves, inquebrantable, inalterable, pero sin embargo hay árboles, hay ríos, recibe la luz del sol, es totalmente eficiente, ¿no? Muchas veces en yoga o incluso en la meditación hablamos de la postura de la montaña, ¿no? O sea, sentirse firmemente asentado, arraigado. ¿En qué te sientes arraigado? Cuando tú haces ese proceso de autoconocimiento y autocuidado, sabes que tienes un poder inmenso. El observador tiene un poder inmenso y tú eres el observador. Entonces, en ese empoderamiento de saber lo que eres, te das cuenta que puedes tener firmeza, puedes descansar y asentarse en ese potencial, ¿vale? Entonces, la montaña es eso, es sentirse totalmente enfocado, totalmente asentado, totalmente presente. Y cada vez que tengas que actuar desde esa firmeza, desde ese asentamiento. En meditación decíamos, es permitir ese espacio entre el estímulo y la respuesta. O sea, ese asentamiento de la mente, del cuerpo, en el cual tú no estás reaccionando constantemente, sino que estás respondiendo a lo que está sucediendo. Y esa es la montaña, ¿no? Es eficiente, pero firme, asentada y tranquila. También los taoístas ponen un ejemplo que es como el maestro arquero que va a lanzar la flecha sobre la diana, ¿no? Está totalmente, en un momento determinado, está totalmente enfocado, abre, y en ese momento, antes de soltar, hace una pausa, ¿no? Y en esa pausa, porque fijaros lo importante que decíamos, esa es la pausa de la quietud, ese es el observador. Cuando él mantiene la pausa, no está haciendo nada, simplemente está enfocado, suelta, la flecha seguro que va al centro de la diana. O sea, esa es la efectividad, la eficiencia de la pausa que genera el asentamiento de ser una montaña, ¿no? De sentirte en una montaña, sentirte inquebrantable, sentirte imperturbable, ¿no? Aunque suceda lo que suceda, porque en la montaña hay tormentas, hay lluvia, hay de todo. Pero que en el punto este del conflicto del que estás comentando, que te suceden cosas, que en la vida no suceden cosas, pongamos el ejemplo de los hijos, con estas preocupaciones y en ese momento ¿cómo sostienes esa montaña? Pues porque tú estás firme en eso. O sea, respirando. Claro, respirando mucho. ¿Cómo puede ser pájaro, árbol, rama, río?
Lo somos. Pues con práctica, con epigenética, con neuroplasticidad y manteniendo un estado de quietud, entrenando, porque eso, como decimos, eso se entrena. Esto, o sea, lo tenemos en nosotros, pero si no lo entrenamos, todo lo que nos usa se pierde. O sea, ese potencial está. El problema es que si tú no lo desarrollas, se pierde. ¿Vale? Entonces, todo eso tiene que ser continuado. O sea, para que se produzca ese proceso de la neuroplasticidad, eso no es de la noche a la mañana. Entonces, pues eso, activación del sistema parasimpático, estar manteniendo atento al momento presente, la respiración consciente, ¿vale? Y luego, los dos factores que ya hablaremos en la próxima reunión, que tienen mucho que ver con la afectividad, con la presencia, que es la regulación emocional, que hemos hablado muy poco, pero que no en tiempo, ¿lo ves, Laura? Es que no hace falta que me dejes, es que no me voy a acabar lo que tenía preparado, no me lo voy a acabar. Entonces, la regulación emocional, que además Vicente es un experto en eso, es muy importante, es decir, es, por un lado, saber cómo gestionar las emociones aflictivas, ¿vale? El miedo, la rabia, la ira, la tristeza, cómo gestionar eso, que hay una forma específica de hacerlo, eso que se llama la introspección, hacer introspección para poder separarte de la emoción, y luego, por otro lado, promover emociones positivas. ¿Cuáles son? El agradecimiento, la alegría, la paz, o sea, tenemos que hacer las dos cosas, o sea, como tú decías, promover la salud, prevenir la enfermedad, ¿no? Pues en las emociones es muy importante. Muchas veces no tenemos esa capacidad de superar la ira, la rabia, la tristeza. Pues entonces, ahora vamos a hacer la última práctica para despedirnos. Busca emociones positivas. ¿Por qué me siento agradecido? ¿Qué es lo que me ha dado la vida? ¿Qué me produce alegría? ¿Sabes? Lleva tu atención hacia las emociones positivas e intentar que las emociones aflictivas de alguna forma se vayan suavizando, aunque generalmente hay que gestionarlas y hay que tratarlas, bien sea individualmente o bien sea con ayuda, porque muchas veces no podemos y necesitamos profesionales, psicólogos, terapeutas, que nos ayuden. Pero nosotros en ese mismo proceso también podemos influir positivamente. O sea, es decir, para nada estamos diciendo que los terapeutas y los médicos no tengan su función, pero lo que estamos diciendo es que nosotros podemos ayudar mucho en ese proceso. ¿De acuerdo? Vale, pues si os parece, la regulación emocional y todo eso lo dejaremos para la próxima reunión y vamos a despedirnos con una última práctica, ¿vale? En la que vamos a intentar poner en práctica un poquito todo lo que hemos hablado y enfocar un poco también esta intención, ¿vale? ¿Os parece bien? Venga, pues así despedimos la reunión. Vamos a hacer un par de respiraciones lentas, conscientes, profundas. Vamos a situar la atención en el momento presente, que es esta práctica que hemos compartido. Estamos aquí ahora compartiendo, aprovechando, disfrutando de la vida, de aprender a tratarnos bien, a cuidarnos, a conocernos mejor. Vamos a repasar nuestra postura, relajada, erguida, nuestra expresión facial, esa sonrisa fundamental, que nos activa interiormente. Vamos a llevar ahora la atención a la respiración, siguiendo el ritmo natural de la inspiración y de la pausa, de la expiración y de la pausa. Sintiendo cómo esa respiración
nos llena de energía, de fortaleza. Y enfocamos toda esa energía hacia el corazón. Vamos a sentir la respiración en el corazón, en el centro del pecho. Experimentando o imaginando ese campo de energía que influye no solo en nosotros, sino en todo lo que nos rodea, en las personas, en el ambiente. Vamos a aprender a compartir energía positiva a través de la respiración con todo nuestro entorno, con nuestros familiares, con nuestros amigos. No es solamente porque queremos, sino porque podemos hacerlo. Y ahora, con la atención en el corazón, vamos a preguntarnos mentalmente, interiormente: ¿cómo me encuentro en este momento de mi vida? ¿Cuál es mi estado actual? ¿Cómo me siento? Pero no busques una contestación inmediata. Más bien, abre un espacio en tu mente y permite que cualquier sensación, sentimiento sincero, vislumbre o intuición surjan de manera espontánea en el espacio de tu consciencia. ¿Cómo me encuentro en este momento de mi vida? Y a continuación, pregúntate también: ¿cuál es mi deseo más profundo? ¿Cuál es mi intención, mi verdadera intención en este momento de mi vida? Y de igual manera, deja un espacio en tu mente y permite que cualquier sensación, sentimiento, vislumbre o intuición fluyan espontáneamente en tu consciencia. ¿Cuál es mi intención? ¿Cuál es mi anhelo más profundo? Y ahora pregúntate también: ¿este deseo, este anhelo profundo realmente está alineado con mi propósito de vida, con mi sentido de vivir? Y deja ese mismo espacio en la mente para que cualquier sentimiento, sensación o intuición aparezcan de manera espontánea en el espacio de tu consciencia. ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es mi propósito vital? Y por último, con esta conciencia expandida, con este espacio que hemos hecho en la mente, pregúntate: ¿cuál es el motivo de mi gratitud? ¿Por qué me siento agradecido? Y de igual manera, permite que cualquier sensación, sentimiento, cualquier vislumbre o intuición surjan de manera espontánea a través de la mente en tu consciencia. ¿Por qué me siento agradecido en la vida? Y ahora vuelve a llevar la atención hacia la respiración. Obsérvala, siéntela. Siente su energía y su inmenso poder.
y descansa en la experiencia de ser, de existir, de estar vivo. Existir sin interpretación, sin juicio, sin comparación. Solamente ser. Ser, consciencia, alegría y paz interior. Nuestra auténtica naturaleza. Reconócela y descansa en ella. Nuestra auténtica medicina. Y ahora poco a poco ves sintiendo todo el cuerpo. Siente su armonía, su inteligencia y expresa tu gratitud. Hacemos un par de respiraciones. Recogiendo todo el fruto de esta práctica, de esta reunión, de esta experiencia compartida. Suavemente iremos abriendo los ojos y habremos terminado la práctica. Bueno. Gracias a todos. Espero que haya sido provechoso. Luego en casa las ideas se van reestructurando, y estos tres procesos que son ciencia pura: la regulación del sistema nervioso, la activación parasimpática, la neuroplasticidad y la epigenética, que puede cambiar no solamente lo que expresamos que somos, sino lo que genéticamente creíamos que éramos. Hasta el próximo día. Gracias.